Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en unos textos realmente fundacionales, un conjunto de leyes que, según las fuentes, fueron dadas directamente por Dios a Moisés allá en el Sinaí para el pueblo de Israel. Tenemos partes del libro del Éxodo y algunas reflexiones sobre qué significan. Y nuestra misión, digamos, es desentrañar qué buscaba Dios con estas directrices tan específicas, que nos dicen sobre su idea de comunidad, de justicia, de misericordia. Exacto, porque no es solo una lista de reglas, ¿verdad? Para nada. Lo que sugieren las fuentes es que estas leyes eran como un espejo del carácter de Dios. Y también un plan, un modelo para una sociedad distinta a las demás de esa época. Vamos a analizar la intención detrás de normas que hoy, pueden parecernos un poco extrañas o incluso chocantes. Ver qué espíritu las animaba. Empecemos por la base. ¿Cuál era el propósito principal de esta ley, según estos textos? Bueno, justo después de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, se dice que Dios habló desde el cielo. Eso ya marca un origen muy directo, ¿no? Claro, no es algo humano. Y la idea central parece ser que Israel debía ser una comunidad diferente, apartada, santa, bajo su autoridad directa. La ley se presenta como la gran norma de justicia de Dios. Y ahí está el punto clave, creo yo. La ley como reflejo del carácter de Dios. Se nos dice que muestra su bondad, su amor, su justicia, pero también su rechazo total al mal. Si la ley es santa, es porque Dios es santo. Por eso, obedecer no era solo cumplir por cumplir. Era más bien buscar alinearse con quien es Dios. De hecho, las fuentes distinguen entre los que obedecen por amor y temor a Dios y los que no. Los que buscan conocerlo a través de esa obediencia. Esa colección es fascinante. Obedecer para conocer. No solo seguir reglas, sino entender el porqué, el carácter detrás. Y las reflexiones posteriores, como las que citan el Nuevo Testamento, apuntan a que Cristo, siglos más tarde, vino justamente a restaurar esa imagen moral. Viviendo la ley perfectamente, sin cometer pecado. Se insiste mucho en que no vino a eliminarla, sino a mostrar su intención más profunda, a encarnarla. Correcto. A vivirla desde el corazón. Muy bien. De esta visión general, pasemos a lo práctico. Entramos en lo que llaman el Código del Pacto, en Éxodo 21. Se describen como preceptos para aplicar los 10 mandamientos en el día a día. Exacto, como la letra chica, digamos. Lo comunicó Dios a Moisés más en privado. Y empieza con un tema que hoy nos resulta complejo. Leyes sobre siervos. Sí, y aquí es súper importante el contexto. Las fuentes describen algo diferente a la esclavitud que conocemos de otras culturas o épocas. Se habla específicamente de siervos hebreos con un servicio limitado. 6 años y al 7º libres. 6 años, o sea, había un límite claro. Había un límite. Y regulaciones, por ejemplo, si el amo le daba esposa e hijos durante ese tiempo, ellos seguían perteneciendo al amo si el siervo decidiera irse solo al 7º año. Ah, mira. Pero fíjate, existía la opción explícita de que el siervo decidiera quedarse, por amor a su familia y a su señor. Y eso se formalizaba con una ceremonia, marcando su oreja. O sea, había una opción voluntaria de permanencia. Sí, basada en el afecto, según el texto. E incluso cuando se habla de vender una hija como sierva, que era una práctica cultural de la época. Difícil para nosotros, pero existía. Bueno, el texto incluye protecciones específicas para ella. No era tratarla como una simple esclava. Entiendo. Entonces, aunque el concepto en sí nos choque, las fuentes resaltan que había límites, regulaciones, intentos de humanizar esa práctica dentro de su contexto. ¿Qué más cubre este código? Mucho sobre violencia y justicia penal. Por ejemplo, el homicidio intencional. Pena de muerte. Pena de muerte, sí. Pero si era accidental, no premeditado, había una salida. Las ciudades de refugio. Un lugar seguro. Ah, mira qué interesante. Una distinción clave. Muy clave. Y también ofensas muy graves, como golpear o incluso maldecir a los padres, o el secuestro de personas. Todo eso también se castigaba con la muerte. Subraya el valor altísimo que le daban a la vida y a la estructura familiar básica. Y llegamos al famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo encaja eso aquí? ¿Era literal? Bueno, aparece en Éxodo 21, en el contexto de lesiones corporales. Por ejemplo,
Si en una pelea se hería gravemente a una mujer embarazada y perdía al bebé o sufría daño ella misma. Pero las reflexiones sobre esto y lo que sabemos de la aplicación legal en la antigüedad sugieren que la lex talionis, como se llama, La ley del talión, sí. no era una licencia para que cada uno se vengara. Era más bien un principio para los jueces. Buscaba limitar la venganza, que la compensación fuera proporcional al daño, ¿entiendes? O sea, impedir que la represalia fuera mucho mayor que la ofensa original, como un techo. Exactamente. Un techo para la compensación, una guía para la justicia administrada. Evitar esas espirales de violencia sin fin. Y en muchos casos parece que se aplicaba como una compensación económica equivalente al daño. Claro, eso cambia bastante la perspectiva. No era necesariamente arrancarle un ojo a alguien. Probablemente no en la mayoría de los casos prácticos. Y fíjate qué detalle tan importante en el mismo pasaje. Si un amo le dañaba un ojo o un diente a su siervo, permanentemente, ¿Qué pasaba? el siervo quedaba libre. Ah, bueno, Eso es una protección significativa dentro de ese sistema de servidumbre. sin duda. Y el código sigue con más cosas. Daños por negligencia, por ejemplo. El caso del buey que acornea a alguien. Sí, lo recuerdo. Se responsabiliza al dueño si sabía que el buey era peligroso y no tomó precauciones. El principio de fondo es siempre la responsabilidad y buscar una justicia, proporcional. Pasando a los capítulos 22 y 23 de Éxodo, el código se amplía todavía más. ¿Qué otros aspectos de la vida en comunidad toca? Entra de lleno, como decías, en la justicia social, la ética en las relaciones. Hay mandatos muy fuertes sobre proteger a los más vulnerables. ¿Como quiénes? Extranjeros, viudas, huérfanos. Se prohíbe explícitamente afligirlos. Y con una advertencia divina directa. Si claman a mí, yo los oiré. Imagínate. Qué fuerte eso. Una protección divina explícita. Totalmente. Y también regula los préstamos al necesitado. Prohíbe la usura, cobrar intereses al hermano pobre. E incluso exige devolver prendas esenciales como un manto tomado en garantía antes de que se ponga el sol. Apela a la misericordia. Basado en la propia experiencia de Dios escuchando el clamor, ¿no? Exacto. Y luego, en el capítulo 23, encontramos unos principios de justicia en los tribunales que son asombrosos para la época. A ver, No difundir rumores falsos. No unirse a la mayoría para hacer el mal o para torcer un juicio. No favorecer al pobre en un juicio solo por ser pobre. wow. Eso último es contraintuitivo, quizá. Busca imparcialidad total. Total imparcialidad. E incluso ayudar al enemigo. Si ves el burro de tu enemigo caído bajo su carga, tienes que ayudarlo. Increíble. Eso va más allá de la justicia, entra en la compasión activa. Correcto. El énfasis está en la verdad, la rectitud. Se advierte clarísimo contra el soborno que ciega a los sabios. Y se vuelve a insistir en el buen trato al extranjero, recordándoles: ustedes fueron extranjeros en Egipto, saben lo que se siente. Qué importante recordatorio. El objetivo parece ser moldear un carácter, una comunidad basada en justicia, empatía, reflejando al legislador mismo. Ujú. Y después de todo esto, el enfoque cambia un poco. Se mete con el ritmo de vida, el culto. Sí, introduce el descanso para la tierra. Cada 7 años, un año sabático. La tierra no se cultiva. ¿Y eso para qué? Para que descansara la tierra, claro, pero también para que los pobres y los animales del campo pudieran comer de lo que crecía espontáneamente. Una medida social y ecológica, diríamos hoy. Fascinante. Luego reafirma el sábado semanal, un día de descanso para todos, hijos, siervos, extranjeros, hasta los animales, un principio de descanso universal. ¿Y las fiestas no? ¿También se mencionan fiestas importantes? 3 fiestas anuales principales que requerían peregrinaje al lugar que Dios eligiera. La fiesta de los panes sin levadura, ligada a la Pascua y la salida de Egipto. La fiesta de la siega, o Pentecostés, al inicio de la cosecha. Y la fiesta de la cosecha final, o de los tabernáculos, recordando el tiempo en el desierto. O sea que no eran simples feriados. Tenían una función mucho más profunda, ¿verdad? Definitivamente. Eran como recordatorios vivenciales. Anclaban la identidad del pueblo en su historia de salvación, en su relación con Dios como creador, libertador, proveedor.
El culto, los tiempos sagrados, eran el corazón que bombeaba sentido a toda esa estructura social y legal. Tiene lógica. Y hacia el final de Éxodo 23 se describe un plan divino para la entrada en la tierra prometida. Y las fuentes sugieren que no era, digamos, un plan principalmente militar por parte de Israel. ¿Cómo era entonces? Es una visión muy particular. Dios promete enviar a su ángel delante de ellos, y las notas que tenemos identifican a este ángel con Cristo mismo. ¿En serio? ¿Tan explícito? Así lo interpretan algunas fuentes importantes. La clave absoluta era obedecer la voz de este ángel, no rebelarse contra él, porque el nombre de Dios estaba en él. Entiendo. ¿Y cómo sería la conquista entonces? Por intervención divina directa. Dios dice que enviaría su terror delante de ellos y usaría avispas, que no sabemos si es literal o simbólico, de pánico, plagas, divisiones internas entre los enemigos, Ajá. para expulsar a los habitantes de Canaán poco a poco, Poco a poco. ¿Por qué no de golpe? para que la tierra no quedara desierta y las fieras salvajes se multiplicaran y se volvieran un problema. Era una conquista gradual manejada por Dios. O sea, el plan dependía totalmente de acción divina y la obediencia de Israel, no de su fuerza militar. Exacto. Y esto se conecta con una promesa mucho más antigua, a Abraham, en Génesis 15. Allí se habla de una espera de 400 años antes de tomar la tierra. ¿Y por qué esperar tanto? Porque según el texto, la maldad de los pueblos amorreos que vivían en Canaán todavía no había llegado a su colmo. Eso es impactante. Sugiere una paciencia divina, un tiempo de gracia incluso para esos pueblos, antes de que la copa se llenara, por así decirlo. Sí, un periodo de oportunidad. Dios obra con misericordia, pero parece haber un límite cuando la rebelión y la maldad se vuelven extremas y persistentes. La entrega de la tierra se vincula a ese clímax de la iniquidad cananea. Entonces, el éxito de Israel no dependía de su poderío, sino de su fidelidad, su confianza en esa guía divina. Precisamente, era un modelo de dependencia radical en Dios, no en la estrategia humana o la fuerza bruta. Bueno, y si ahora damos un salto enorme en el tiempo, siglos después, llegamos a Jesús. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, él toca directamente uno de estos puntos, la ley del talión. Cita, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hace Jesús con eso? Usa esa fórmula típica suya. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No viene a borrar la ley antigua, sino a profundizarla, a mostrar su espíritu verdadero y a corregir las malas interpretaciones o aplicaciones que se hacían en su época. Claro. Como comentábamos antes, el ojo por ojo original era un principio de justicia para los jueces, para limitar la venganza, pero parece que en tiempos de Jesús la gente lo usaba para justificar la represalia personal. Ah, entiendo. Se había desviado el sentido. Exacto. Entonces, si esa aplicación común era errónea, ¿qué propone Jesús en su lugar? Buena pregunta. Propone una respuesta que va mucho más allá de la simple justicia legal o la proporcionalidad. Dice, no resistan al que es malo. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Uf, Si alguien te quiere quitar la túnica en un juicio, dale también la capa. Si un soldado te obliga a cargar su equipo por 1 milla, ve con él 2. es como una ética radicalmente diferente. De no resistencia, de dar más de lo que piden. Totalmente. Y sigue, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y el punto culminante, quizás el más difícil, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Amar al enemigo. Eso sí que rompe todos los esquemas humanos de justicia y reacción natural. ¿Y cómo lo justifica? ¿Por qué pide algo tan extremo? Lo conecta directamente con imitar a Dios Padre. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, ser hijos de Dios implica reflejar su amor universal, su misericordia, que no discrimina. Exacto. Y por eso termina con ese llamado tan alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección aquí no es no cometer errores, sino alcanzar esa plenitud de amor, ese amor indiscriminado como el de Dios. Ese llamado a no vengarse personalmente, a dejar la represalia, resuena en otros textos, ¿verdad? Pienso en Pablo,
en Romanos. Sí, en Romanos 12, Pablo cita directamente Deuteronomio. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y añade, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero el mensaje es clarísimo. La justicia final, la retribución, le pertenece a Dios, no a nosotros. Correcto. Debemos confiar en que Él sí hará justicia perfecta en su tiempo y a su manera. Esto no anula la necesidad de que haya justicia en la sociedad a través de los sistemas legales, claro, pero prohíbe tomarla por mano propia, movidos por la rabia o el deseo de revancha personal. Pero, a ver, una pregunta. Los evangelios y las cartas también muestran a Jesús y a los apóstoles hablando de recompensas divinas, de juicios, de que Dios pagará a cada uno según sus obras. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Hijo del Hombre pagará a cada uno. Vuestro galardón es grande en los cielos. La corona de justicia me dará el Señor juez justo. ¿No hay como una tensión ahí, entre no vengarse y la certeza de un juicio divino? Es una buena pregunta. No creo que sea una contradicción, sino más bien una distinción de roles y tiempos. La justicia divina, con sus recompensas y castigos, es un pilar fundamental en toda esta visión bíblica. Dios es juez justo. De acuerdo. Pero nuestro papel como seguidores de Jesús no es anticipar ni ejecutar ese juicio final o vengarnos. Nuestro llamado es a reflejar el carácter del Padre ahora. Ser misericordiosos como Él es misericordioso, como dice Lucas. Perdonar, amar incluso al enemigo. Vivir así, como sugieren las fuentes, implica una renuncia constante a nuestro yo, a nuestros impulsos naturales de autodefensa y represalia. Una especie de muerte al yo diaria. Entendido. Bueno, hemos recorrido un camino bastante intenso, desde esas leyes tan detalladas del Sinaí que buscaban formar una comunidad justa, diferente, hasta el llamado radical de Jesús a un amor que parece superar la ley misma, un amor perfecto que imita a Dios. Sí. Vimos cómo la ley del Antiguo Testamento intentaba reflejar tanto la justicia como la misericordia de Dios, y cómo principios como el ojo por ojo, que hoy suenan tan duros, en su origen buscaban limitar la violencia, no fomentarla. Y cómo Jesús, entonces, no anula esa base, sino que va más profundo. Llama a vivir el espíritu detrás de la letra, un espíritu de amor activo, de perdón radical, dejando la justicia última, la venganza, en las manos de Dios. Exacto. Y esa perfección a la que llama se define justamente en términos de ese amor abnegado, que se da sin esperar nada a cambio, como el del Padre. Nos queda esa dinámica constante, ¿no? Entre la necesidad de justicia, de orden, de estructuras, y ese llamado a una misericordia que parece romper las estructuras, que va más allá, entre la ley como guía y la gracia que nos transforma desde adentro para poder vivirla. Y quizás para seguir reflexionando. Si esas antiguas leyes intentaban estructurar una sociedad sobre principios divinos de justicia, de cuidado mutuo, de conexión con lo sagrado, ¿qué ecos de esos principios podemos o debemos escuchar hoy? Buena pregunta. Pensemos en la protección al vulnerable, la búsqueda incansable de imparcialidad, el valor de la vida, o ese llamado a un amor que desafía nuestra lógica humana de méritos y recompensas. ¿Cómo podemos nosotros, hoy, en nuestras comunidades, en nuestras relaciones, intentar equilibrar esa necesidad de orden, de responsabilidad, de justicia, con ese desafío tan grande de la misericordia y el perdón radical, en un mundo que a menudo parece tirar en direcciones completamente opuestas? Una pregunta fundamental para llevarnos. Gracias por esta exploración tan profunda. Gracias a ti, ha sido muy interesante.